como los datos técnicos de la partida registral. También podrás descargar las coordenadas correspondientes a través del siguiente botón. Si necesitas mayor información de la partida registral, solicítala a través de nuestro servicio de publicidad registral en línea SPRL o en nuestro servicio gratuito Conoce Aquí. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Buenos días, estimados usuarios. A nombre de la SUNAR Zona 9, Zona Registral número 9C de Lima, les damos la bienvenida. En esta oportunidad vamos a dar inicio al SUNAR Te Capacita con el tema denominado Actos inscribibles en el registro personal a cargo del abogado Carlos Martín Salcedo Hernández. La trayectoria profesional del abogado es registrador público de la Zona Registral número 4, sede Iquitos. Tiene una experiencia laboral de 13 años en SUNAR, posgrado y maestría especializada en Derecho Corporativo con especialidad en Finanzas, Dirección y Contratos Bancarios de la Universidad de San. Tiene estudios de maestría en docencia y nivel superior de la Facultad de Educación de la Universidad Mayor de San Marcos. Les solicitamos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: apagar sus celulares o ponerlos en silencio, y si desean contestar una llamada, hacerlo sin generar alguna interrupción. Mantener los micrófonos silenciados por un tema de orden y acústica, y al finalizar el evento y llenada la encuesta, se les compartirán las PPTs mediante un link de descarga. Cabe detallar que las preguntas deben estar centradas en el tema y deberán ser realizadas a través del chat. Para dar inicio a la exposición, les presentamos al abogado Carlos Martín Salcedo Hernández. Buenos días con todos. Un gusto saludarlos a todos los presentes. Mi exposición versa sobre el registro personal, ¿no? Con relación a los asistentes, me gustaría saber o pudieran escribir o participar en el sentido de que, ¿cuál es la finalidad o cuáles son los antecedentes del registro personal? ¿Alguno de ustedes me puede decir la finalidad o los antecedentes que tiene este registro, el registro personal, que más adelante lo vamos a ir desarrollando y vamos a desglosarlo en el sentido de poder determinar cuál es su naturaleza, cuál sería la finalidad, cuáles son los actos inscribibles de mayor relevancia, la distinción de ellos, las reglas para la inscripción en el registro personal y asimismo algunos precedentes que están directamente relacionadas con las inscripciones en este registro como actos previos, ¿no? Pero, ¿cuál sería la naturaleza o la finalidad de este registro? Voy a pasar a hacer la presentación para poder compartir con ustedes. Ya está. Actos inscribibles en el registro personal. ¿A alguno de ustedes le gustaría participar sobre cuál es el antecedente o cuál es la finalidad del registro personal, o lo dejo para el final de la exposición, ¿no? Es un breve recuento del origen de este registro, la naturaleza y de dónde proviene este registro, ¿no? A ver, acá hay una... Ya. A ver, en principio, este registro nace acompañado o nace para coadyuvar a la hoja
como una hoja adicional en el registro de propiedad inmueble. Sus orígenes se justifican en el sentido de que en aquella hoja se inscribía las incapacidades de los propietarios de los predios, cuya finalidad era establecer la capacidad de ellos para poder otorgar o celebrar los actos jurídicos con las personas contratantes, ¿no? Posteriormente, se crea una hoja especial en donde no solamente se van a inscribir las incapacidades de los propietarios de los predios, sino también las incapacidades de todas las personas que pudieran presentar estas y que va a permitir con la publicidad poder establecer si es que ellas se encuentran incapacitadas para contratar o no. Este antecedente proviene del derecho español en el sentido de que hasta la fecha las incapacidades se inscriben en el registro de propiedad inmueble, ¿no? Y ya luego, posteriormente, ya en el Código del 36 y actualmente en el Código del 84, se apertura el registro, ¿no? El registro por razón de la persona y la declaración de incapacidad. Pero ¿cuáles serían los antecedentes jurídicos de este registro? ¿O de dónde proviene la naturaleza vinculante de las inscripciones y de la obligatoriedad de los actos que se inscriben en este registro? Para empezar, debemos hacer un breve recuento de la ley de la creación de la SUNAR, la 26.366, en el registro de personas naturales, el que crea el registro de personas naturales. Este registro de personas naturales, de acuerdo a esta norma, es el que establece y unifica el registro de mandatos y poderes, el registro de testamentos, el de sucesiones intestadas, el registro personal y el registro de comerciantes, ¿no? Es con la ley de creación de la SUNAR en la que se establece cuáles son los registros que conforman el registro de personas naturales, dentro del cual encontramos al registro personal, que es el que nos trae a esta exposición a efectos de analizar los actos inscribibles y las disposiciones vinculantes que existen con relación a la inscripción de estos actos. Entonces, la naturaleza la acabamos de decir, ¿no? La naturaleza de este registro es, en primera cuenta, para inscribir las incapacidades de las personas a efectos de poder conocer cuáles son las deficiencias que ellas pudieran presentar al momento de la contratación. Luego de que con la ley de creación de la SUNAR se unificara el registro de personas naturales, pasamos al Código Civil, ¿no? Y es el Código Civil el que dispone que los registros públicos se sujetan a lo dispuesto, no solamente en lo señalado en este código, a las leyes y reglamentos especiales. ¿No? Entonces, por ejemplo, el artículo 2008 de los registros públicos trata de los siguientes libros, entre otros, ¿no? Como el registro de personas jurídicas, el de predios. Está detallado el registro de mandatos y poderes, el registro personal, el registro de testamentos y el registro de sucesiones intestadas. Vale la aclaración en el sentido de que si bien el código establece distintos registros, cuando se crea la SUNAR establece que todos estos registros van a conformar el registro de personas naturales. Y además incorporan el registro de comerciantes, que proviene con la modificación del Código Civil en la que se inscribían actos de los comerciantes, los cuales posteriormente, con el Código del 84, pasan todos los actos de los comerciantes, pasan a ser asumidos por el Código Civil y por lo tanto el registro de comerciantes lo pasan al registro de personas naturales. Sin embargo, a la fecha no tiene utilidad práctica, porque no se inscriben actualmente los contratos que celebran los comerciantes, ya que estos están regulados por el Código Civil y se inscriben directamente con relación a los bienes muebles o inmuebles que podrían tratarse sobre ellos. Ahora, hacemos el registro de mandatos y poderes, el registro personal, el registro de testamentos y sucesiones intestadas. Estos registros, como bien lo señala el Código Civil, se rigen por el código, por las leyes y por los reglamentos. El registro de mandatos y poderes no tiene un reglamento específico como sí lo tiene el registro de personas jurídicas o el registro de sociedades. El registro personal tampoco tiene un reglamento,
pero sí lo tienen el registro de testamentos y el registro de sucesiones intestadas. Tienen reglamentos que permiten establecer las técnicas de inscripción, los actos inscribibles, la forma como se extienden los asientos, los requisitos para las inscripciones de cada uno de los requisitos. En tanto, el registro de mandatos y poderes y el registro personal a la fecha no cuentan con un reglamento establecido. El registro de mandatos y poderes. El registro de mandatos y poderes es bastante sencillo. De acuerdo al 2036, los instrumentos se inscriben en este registro los mandatos o poderes de modo general o para ciertos actos. En este registro se trata también a los instrumentos en los que conste la sustitución, modificación y extinción del mandato o poder, que sea en su caso del acto inscribible. Cabe precisar que en la calificación registral de estos actos se aplican las reglas contenidas del acto jurídico. Si bien es cierto, no tenemos un reglamento específicamente señalado para este registro, lo que sí tenemos, lo que sí contamos es que los actos inscribibles en este registro se van a regir por las reglas del acto jurídico, el libro 2 del Código Civil. Asimismo, si bien es cierto, el Código Civil regula la sustitución, actualmente, pues en el registro de mandatos y poderes también se permite la delegación, la cual no está regulada en nuestro Código Civil. De acuerdo a lo señalado, se regula expresamente la sustitución en el Código Civil. Sin perjuicio de ello, también es inscribible la delegación de poder, cuya fuente está regulada también por las resoluciones del Tribunal Registral. El registro de mandatos y poderes actualmente pues es un registro bastante ágil en el que se inscriben los poderes a nivel nacional y también se inscriben en las zonas de acuerdo a donde se haga ejercicio del mandato o poder constantemente, ¿no? Ahora, pasamos al otro registro que conforma el registro de personas naturales, que vendría a ser el registro de testamentos. El registro de testamentos sí tiene propiamente un reglamento. Este reglamento va a regular dentro de otros actos los principios por los cuales accede al registro, se inscriben los testamentos. Uno de los principios por el cual se inscriben o directiva que se inscriben los testamentos es que los testamentos actualmente se inscriben en el lugar del domicilio del testador, a diferencia del reglamento de las sucesiones intestadas que se inscriben en el último domicilio del causante, ¿no? En el registro de testamentos, el otorgamiento de testamentos se va a inscribir en el registro del testador, en el domicilio del testador. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podría otorgar testamento en Piura, pero si mi domicilio está en Iquitos, yo tengo que inscribir mi otorgamiento de testamento en mi domicilio, o sea, en la zona registral número 4, en la ciudad de Iquitos. ¿Qué pasa si posteriormente fallezco o cambio mi domicilio y a la fecha mi domicilio ahora es Lima? ¿En dónde se debería aperturar ese testamento? El testamento, pues, de acuerdo a la regla, debería, y es más, en la última modificación del reglamento del registro de testamentos, a pesar de que el testador ha cambiado de domicilio y ahora lo mantiene en la ciudad de Lima, la ampliación del testamento debe ser realizada en la zona registral donde se inscribió el otorgamiento, independientemente de que a la fecha de fallecimiento el causante haya cambiado de domicilio, ¿no? Porque la regla es se inscribe en el domicilio del testador o en el último domicilio del causante. ¿Qué se inscribe en este registro? A grosso modo, de acuerdo a las reglas del Código Civil, lo que se inscribe en este registro son los testamentos propiamente dichos. ¿Qué tipo de testamentos? Todos los testamentos ordinarios, ¿no? El testamento abierto, el testamento por escritura pública, el testamento hológrafo, el testamento, este, el otro testamento vendría a ser el testamento por escritura pública, el testamento hológrafo, el testamento cerrado, y cada uno de ellos tiene sus características, ¿no? Características propias que el Código Civil ha establecido como requisitos, cuyos requisitos son
objeto de calificación al momento de su inscripción. Pero además de los testamentos, se inscriben las modificaciones y ampliaciones de lo mismo. Una de las reglas del registro de testamentos es que el testamento puede ser revocado en cualquier momento por el testador siempre antes de su muerte, ¿no? Entonces, las modificaciones en el registro de testamentos son constantes y el testador tiene la libertad de modificar el testamento ya inscrito. También se inscriben las ampliaciones que vendrían a ser las ampliaciones en el registro ya una vez ocurrido el fenecimiento del testador, ampliación o eh, conocimiento del contenido del testamento. Se extiende el asiento y se inscriben las disposiciones testamentarias principales y se remiten al título archivado dependiendo de la técnica que aplique el registrador para dicha inscripción. También, como los señalé, también se inscriben las revocaciones de los actos a que se refieren los incisos 1 y 2, es decir, la revocación del testamento, la revocación de las modificaciones del testamento o de sus ampliaciones, propiamente dicho. También se inscriben las sentencias ejecutoriadas sobre la nulidad o falsedad o caducidad de los testamentos, las sentencias ejecutoriadas de los juicios sobre la justificación o contradicción de la desheredación y las escrituras revocatorias de la desheredación en este registro. Sobre el registro de testamentos, si bien es cierto se escriben las revocaciones de testamentos, el reglamento ha señalado expresamente que para el caso de las revocaciones, si la revocación es total, no es necesaria inscribir el testamento que se revoca totalmente. Es decir, no podríamos, si es que no se ha inscrito el testamento, pero llega al registro una revocación en la que el notario señala expresamente que se revoca totalmente el testamento y que a la vez otorga un nuevo testamento, pues se podría inscribir sin ningún problema. Ya dependiendo de la técnica, se inscribe en la revocación o directamente inscriben el otorgamiento de testamento. El reglamento el registro de testamentos sí cuenta con un reglamento en el que ampliamente se puede señalar todos los actos inscribibles y requisitos para cada uno de los actos que señala el propio reglamento, los cuales están incluidos lo que señala como resumen este registro, ¿no? Este extracto de los actos inscribibles está contenido en el Código Civil. Posteriormente tenemos el registro de sucesiones intestadas, que es uno de los registros que conforma el registro de personas naturales, de acuerdo a la ley de creación de la SUNAT. Ahora bien, se inscriben obligatoriamente en este registro, ¿qué cosa? Las actas notariales y las resoluciones judiciales ejecutoriadas que declaren a los herederos del causante. En la práctica, lo que se inscribe es la declaración notarial o judicial de los herederos del causante intestado, ¿no? Y además, en cuanto a las resoluciones judiciales, en la práctica lo que más se inscribe son las resoluciones de petición de herencia en las que se resuelve la inclusión de herederos declarados o la exclusión de los declarados a efectos de declarar a los que en el proceso judicial se haya establecido. Exclusión de herederos o inclusión de herederos a nivel judicial. Asimismo, se inscribirán las anotaciones preventivas de la solicitud de sucesión intestada que manda el notario, como las demandas que el criterio del juez se hacen inscribibles. Sí, efectivamente, en la práctica lo que se inscribe primero es la anotación preventiva para posteriormente inscribir la definitiva. La preventiva no es requisito previo, es decir, si el notario no decide inscribir la anotación preventiva, claro que la finalidad de la anotación preventiva es publicitar de que se está tramitando la sucesión intestada de determinado causante ante el notario y solicitada por determinada persona, ¿no? Porque el asiento que se extiende en la anotación preventiva lo que va a publicitar expresamente es el inicio del proceso de sucesión intestada, el notario ante el cual se está solicitando y la persona que solicita, ¿no? De acuerdo a la ley del notariado, se publicita el interesado o el que tiene interés para la declaración de sucesión intestada.
Entonces, al no existir anotación preventiva, pues definitivamente sí se podría inscribir la declaración de herederos sin que previamente esté inscrita la anotación preventiva, pero se recomienda para los efectos de la publicidad y tener constancia de que se está tramitando ya un proceso de sucesión intestada. Téngase presente de que solo es posible declarar o que se declare en una sola, a únicos herederos. No pueden haber dos declaraciones de sucesión intestadas y peor aún si estas declaraciones no son de herederos coincidentes, porque una vez declarada a determinados herederos e inscrita en el registro, lo que correspondería para incluir, si es que en la eventualidad fueron excluidos algunos herederos o para excluir a los declarados por tener mayor derecho hereditario sobre los declarados, vendrían a ser pues los procesos judiciales de petición de herencia en las que el juez evaluará y ordenará la inscripción, ya sea incluyendo o excluyendo a los herederos que ante el proceso judicial se hayan acreditado. Por eso es importante inscribir la anotación preventiva. También inscribimos en el registro de sucesiones intestadas las oposiciones a los procedimientos que han sido iniciados ante los notarios y también pues propiamente se inscribe en el levantamiento de las anotaciones preventivas, ya sea porque el solicitante se desistió o porque propiamente hubo una oposición en la que el notario derivó todo el proceso de declaración al Poder Judicial a efectos de que se dilucide el derecho que se solicita o en este caso la oposición a quien solicita el inicio del proceso de sucesión intestada. Este registro de sucesiones intestadas sí cuenta con un reglamento, el cual está incluido, cuya denominación es el Reglamento de Testamentos y Sucesiones Intestadas. Entonces, el registro de testamentos y el registro de sucesiones intestadas sí está regulado expresamente por un reglamento. Recordemos que de acuerdo al Código Civil, los registros públicos se rigen por las leyes, por el Código, por las leyes y por los reglamentos que se expidan, ¿cierto? Entonces, los reglamentos son vinculantes para los efectos de las inscripciones y propiamente para la calificación registral y el acceso a las inscripciones en este reglamento de los actos o derechos que se pueden inscribir. Entonces ya vimos el registro de mandatos y poderes, el registro de testamentos y el registro de sucesiones intestadas. Estos tres registros, incluido el registro personal, que es el que vamos a iniciar a tratar y por el que nos llama a esta exposición, vendría a ser el cuarto otro registro, sería el registro personal, ¿no? El registro personal. El registro personal. El registro personal, este, el registro personal se rige estrictamente por el artículo 2030 del Código Civil, ¿no? En la que señala expresamente cuáles son los actos inscribibles. Pero como les consulté en un inicio, es importante saber cuál es la finalidad de este registro, si lo vamos a tratar expresamente, y cuáles son los actos inscribibles que en él podrían anotarse o inscribirse en todo caso. Como les dije en un inicio también, los orígenes de este registro datan a registro de propiedad inmueble, en la que se permitió la inscripción de la incapacidad de las personas que registraban derechos sobre inmuebles, ¿no? Posteriormente ya se creó un libro auxiliar en donde no solo se anotaban las incapacidades de las personas con derechos de propiedad, sino también todas las incapacidades declaradas judicialmente, aun cuando no se trate de propietarios. Es decir, en un inicio estaba adherida al predio y se inscribían las incapacidades de los titulares de predios. Posteriormente se crea un libro auxiliar en donde no solamente se inscriben las incapacidades de los propietarios, sino también de cualquier otra incapacidad declarada judicialmente. ¿Qué permitía esto? Permitía tener un elemento más en la calificación a efectos de verificar si es que las personas que contratan, ya sea transferiente o adquiriente, gozaban de la suficiente capacidad para obrar, es decir, la capacidad para contratar. Este es en principio el origen y la finalidad del registro
personal, ¿no? Registrar las incapacidades. Si bien es cierto, primero está adscrita necesariamente al registro de propiedad inmueble, cuya finalidad se justifica, posteriormente se apertura un libro auxiliar en donde se inscribe no solamente la de los propietarios, sino de todas las personas cuya finalidad es coadyuvar a la calificación registral en el sentido de que el registrador pueda tener certeza si es que existe alguna medida de incapacidad registrada a las personas con las que se contrata, ¿no? Y como les dije también, este origen viene de la ley hipotecaria española, que hasta la fecha tiene el mismo efecto. Es decir, en el registro español, las incapacidades se inscriben en el registro de propiedad inmueble. Por eso es que a veces siempre nace la pregunta, ¿dónde se inscribirían las autorizaciones judiciales para disponer bienes de menores? Esa sería una pregunta. A ver, sí, creo que está abierto el chat. ¿Alguien podría responder en dónde se inscriben las autorizaciones para disponer bienes de menores? Porque esta pregunta siempre está bastante relacionada con el registro personal. Bueno, Nicanor nos dice en el registro personal, ¿no? Las autorizaciones para disponer bienes de menores. Por eso es muy importante esta exposición porque lo que se busca es a los usuarios señalar cuál es la naturaleza y propósito del registro personal, ¿ya? Entonces, ahora, si bien es cierto, en el registro personal, que nace con el registro de propiedad inmueble, se inscribían las incapacidades, existe el registro propiamente, actualmente registre el registro personal donde se inscriben no solamente las incapacidades, sino que se han agrupado en tres tipos de incapacidades. Ya no es la finalidad única, sino que en este registro se van a inscribir los actos que afectan la capacidad, los actos que modifican la situación jurídica de las personas y también los actos que designan representantes legales. Recordemos que en el registro de mandatos y poderes se inscribe la representación voluntaria, pero en ese registro se inscribe la representación jurídica o legal u obligatoria, ¿no? Ahora, para responder a la pregunta, si analizamos la naturaleza jurídica del registro, podríamos contestar esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde se inscriben las autorizaciones judiciales para disponer bienes de menores? El registro personal se creó, propiamente dicho, para inscribir las incapacidades, ¿sí? ¿Qué incapacidades se podrían inscribir? Se inscriben, pues, en este caso, eh, las del procedimiento concursal, las resoluciones que designan tutor o curador. Si se inscriben ahí, obviamente entendemos que las autorizaciones para disponer bienes de menores las otorga el juez y se las otorga al tutor o al apoyo que ha sido designado. En este caso, la respuesta, ¿dónde se inscriben? Es en el registro de propiedad inmueble. Lo que se va a registrar en el registro personal son las incapacidades de las personas y propiamente lo que se inscribe son sus representantes legales. Recordemos que les comenté que en este registro, si bien es cierto, nace para inscribir las incapacidades asociadas al registro de propietarios. Además se inscribió una hoja adicional en donde se inscribían todas las incapacidades, no solamente las que tenían los propietarios. Y posteriormente pues se crea el registro personal cuya finalidad es albergar los actos de la incapacitación, ¿no? O sea, lo que buscaba era inscribir y publicitar la incapacitación de las personas, pero los actos de disposición o las autorizaciones judiciales para disponer los bienes de menor sí está expresamente regulado, de acuerdo al Código Civil, que deben inscribirse en el predio, en el registro de propiedad inmueble en la que se autoriza a disponer dicho inmueble. Pero previamente, pues, se debe haber inscrito, en este caso, si es menor de edad y no está sometido a la patria potestad, pues al
a sus tutores y en todo caso a los apoyos, ¿no? A los apoyos cuya designación de apoyo haya sido designada de manera judicial, ¿no? Sabemos que hay formas para otorgar el apoyo en las que sí podríamos hacerlo de manera notarial y hay apoyos que necesariamente se realizan a nivel judicial, de acuerdo al 1384 y sus modificaciones el 1410. Pero en esencia, las autorizaciones para disponer bienes de menores se inscriben en el registro de predios. Los tutores a quienes se les autoriza sí se inscriben en el registro personal. Pero ¿qué pasa si es un menor que tiene predios, pero sí está sometido a la patria potestad? En ese caso, pues, solo se inscribiría en el registro de predios, porque la patria potestad no se inscribe, porque es con natural y es explícita a la afiliación. En todo caso, solo se inscribiría la autorización en el registro de propiedad. No tendría sentido inscribirla en el registro personal. Ahora, este registro, si bien es cierto, la primera postura de este registro fue la finalidad y propósito de este registro es inscribir las incapacidades, luego posteriormente se inscribía cualquier acto que está relacionada con la incapacidad, por eso es que la doctrina los ha agrupado en tres grupos. En cuanto afectan la capacidad, que es lo que acabamos de decir, por ejemplo, los apoyos, o los actos que modifican una situación jurídica como por ejemplo la muerte presunta para el interino, para el administrador interino o la declaración de ausencia, ¿no? Y los actos que designan representantes legales, como por ejemplo actualmente pues los menores de 16 años que tienen incapacidad absoluta y que no están sujetos a patria potestad, pues podrían inscribir a sus tutores, o los que tienen capacidad restringida, ¿no? ¿Quiénes han quedado en la capacidad restringida? De acuerdo al Código Civil, si no me equivoco, creo que es el 44, el que señala quienes actualmente gozan de capacidad o tienen capacidad restringida de acuerdo a la ley, son los pródigos, los de mala gestión, los ebrios, toxicómanos y los que están sometidos a interdicción civil. Pena de interdicción civil que a la fecha ya no tiene utilidad práctica porque estaba regulado en normas anteriores. Ahora, pues, lo que se regula son propiamente se designan los interdictos, ¿no? No solamente se designa al tutor, sino que al curador en este caso, ¿no? Se va a inscribir, por ejemplo, el pródigo, la designación de curador. Y no solamente también se va a inscribir su designación, sino los actos de discernimiento o aceptación. Entonces, tenemos tres grupos de actos que se inscriben en el registro personal. Son los actos que afectan la capacidad para obrar y el ejercicio, que están propiamente relacionados con el origen y finalidad. Segundo, los actos que modifican la situación jurídica de las personas y los que designan los representantes legales. En virtud de ello, de acuerdo al 2030, podemos encontrar una serie de actos que son inscribibles. Por ejemplo, las resoluciones o escrituras públicas en las que se establezca o modifique la designación de apoyo y salvaguardas de personas naturales. Estos actos están relacionados con el primer grupo, ¿no? Los grupos de actos que afectan la capacidad de las personas. Las resoluciones que declaran la desaparición, ausencia, muerte presunta o ausencia por desaparición forzosa y el reconocimiento de existencia de las personas, estos actos estarían agrupados en el segundo grupo, que serían actos que modifican la situación jurídica de la persona. Las sentencias que impongan inhabilitación, interdicción civil o pérdida de patria potestad, estos actos se agruparían en el tercer grupo, que serían propiamente lo que se va a inscribir, por ejemplo, con la sentencia de inhabilitación o con la interdicción civil, sería pues la designación de su curador. Y los actos de discernimiento de los cargos de tutores o curadores, que vendrían a ser agrupados también en el tercer grupo, que están relacionados con los representantes legales de estas personas que han sido declaradas por interdicción civil o pérdida de patria potestad, en el caso de los menores, en el caso de los tutores,
los actos de discernimiento, ¿no? De los tutores y curadores. ¿Qué son los actos de discernimiento? Propiamente dicho, son los actos de aceptación del cargo de la designación realizada por el Poder Judicial, o en este caso por el juez, con enumeración de los inmuebles, inventarios y relación de garantías prestadas, así como su remoción, acabamiento, cese y renuncia. Si propiamente dicho, en este registro se inscriben no solamente la aceptación al cargo, sino también la remoción, el cese y la renuncia a estos cargos, ¿no? También se inscriben las resoluciones que rehabiliten a los interdictos, que también están relacionadas con el artículo anterior, en el ejercicio de los derechos civiles. Las resoluciones que declaren la nulidad del matrimonio, el divorcio, la separación de cuerpos y la reconciliación. Este es el acto más usual, acompañado del primer acto, que es la que establece apoyos y salvaguardas. Son los actos más comunes de inscribir en este registro. Normalmente, pues, las personas acostumbran a inscribir la separación de patrimonios, la sustitución, en este caso, la separación no convencional, el divorcio y las medidas correspondientes a la cesación, a su cesación. Entonces, estos actos sí están íntimamente relacionados hasta la fecha como actos previos para el registro de propiedad inmueble. Más adelante vamos a desarrollar al final de la exposición los últimos dos precedentes y en total, sí, con relación a esto, los precedentes respecto a la liquidación o adjudicación de bienes nacidos dentro de la sociedad de gananciales, ¿no? Si bien es cierto, en el registro personal únicamente se inscribe la sustitución o la separación, que vendría a ser el acuerdo de separar el patrimonio, es decir, dar por concluido o sustituirlo por un nuevo régimen. No se inscribe en este registro la liquidación del patrimonio. Ahí no se inscribe, solamente se inscribe el acuerdo de separar los patrimonios y el acuerdo de sustituir el régimen. También se inscribe el de separación convencional y las medidas de seguridad correspondientes a su cesación. Ahí hay que hacer una diferencia, porque muchas veces los usuarios solicitan inscribir no solamente el acuerdo de extinción o el acuerdo de separación de patrimonios y su sustitución, sino también quieren que se inscriba en este registro la liquidación de estos bienes, la liquidación de los bienes que da origen a la culminación del régimen de sociedades gananciales para pasar al régimen de separación de bienes. Entonces, no se inscribe eso, lo único que se va a inscribir es ese acuerdo en donde los cónyuges o futuros cónyuges acuerdan adoptar determinado régimen. Y si es que están sustituyendo uno por el otro sin divorciarse, pues el de separación de patrimonio, lo que no implica que también se deba inscribir la liquidación que ellos hacen al momento de pasar de un régimen a otro, ya que la adjudicación de los bienes muebles o inmuebles, si estos son registrables, deberán inscribirse en el registro correspondiente, pero con la peculiaridad de que previamente se haya inscrito en el registro personal la separación de patrimonios. Al final también vamos a ver el precedente con relación a que cuándo se extingue la sociedad de gananciales y en qué caso no sería necesario inscribir esta en el registro personal a efectos de adjudicar los bienes que son parte de la sociedad de gananciales y que por su extinción podrían adjudicarse o venderse, ¿no? Ese es el... Pero en principio es, primero se inscribe el acuerdo de separación de patrimonios o la sustitución del régimen, pasar de uno a otro. La declaración de inicio de procedimiento concursal, las resoluciones que designa tutor o curador, que vendrían a estar agrupadas en el tercer grupo, que serían los representantes legales. Ojo que las estoy diferenciando de la representación legal con voluntaria, en este caso se inscribe la representación legal, y las uniones de hecho inscritas vía notarial o reconocidas por vía judicial. Aquí se inscriben todos estos registros. Reglas de la calificación en el registro personal. El Código Civil ha establecido reglas claras y que hasta la fecha se aplican. Las inscripciones se hacen en la oficina que corresponde al domicilio de la persona interesada y además en el lugar de la ubicación de los inmuebles si fuera él. El primer párrafo sí se da cumplimiento a la fecha, o sea, es cumplimiento estricto. Si dos personas se divorcian y quieren inscribir su divorcio o su separación convencional, pero se advierte que el domicilio conyugal es, por ejemplo, para el caso de Lima, es en el Callao,
no podría inscribirse en la oficina registral de Lima, sino tendría que inscribirse en el domicilio de la persona interesada. Esto es motivo de observaciones muchas veces al momento de la calificación porque se advierte que el domicilio conyugal fue o es, por ejemplo, uno distinto al de la competencia de la oficina registral de Lima. Y se inscribe en el lugar de ubicación de los inmuebles, si fuera el caso, claro, si existieran inmuebles y dentro del, por ejemplo, como en el caso del divorcio o una separación convencional, se hubiesen adjudicado determinados inmuebles que están inscritos en otras oficinas registrales, ya no sería caso inscribir la sustitución porque ya se encuentra inscrita en Lima, pero sí sería el caso de inscribir en los inmuebles, ¿qué cosa? La adjudicación de los inmuebles que son producto de la sustitución o extinción del régimen patrimonial del matrimonio, ¿no? La falta de inscripción del acto en el lugar donde debió hacerse, esta es otra regla, la falta de inscripción del acto en el lugar donde debió hacerse motiva que aquel no afecte a terceros que celebran contratos onerosos y de buena fe en dicho lugar. Entonces es muy importante, si al momento de divorciarse, no solamente inscribir, sino también inscribir en los predios en las que se adjudican estos bienes a cada uno de los cónyuges, ¿no? Estas son las reglas más importantes para la calificación en el registro personal. El domicilio de los interesados y el lugar de inscripción de presentarse inmuebles. Y por último, para terminar, tres precedentes que han sido tratados en este registro, independientemente el del apoyo en la que en su momento se convirtió en un acuerdo y luego con un precedente se dejó sin efecto en el sentido de que las facultades o los poderes otorgados a los apoyos se inscribían en el registro de mandatos y poderes y luego se dejó sin efecto y por lo tanto los poderes otorgados dentro de la designación de apoyos se inscriben en el registro personal, ya todos se inscriben en el registro personal propiamente dicho, eso es establecido de acuerdo a un acuerdo plenario en la que deben inscribirse en él, ¿no? Como fue dejado sin efecto, no lo traigo a colación, solamente se los narro cómo fue actualmente, cómo es el tema de la designación de apoyos. Pero sí, lo que sí a la fecha viene con bastante rigor es el cambio de la calificación en la autorización de viaje de menor, en la que procede la inscripción de poderes en los que uno o ambos padres faculten al otro padre o a un tercero a otorgar autorizaciones de viaje a sus menores hijos. Cabe precisar que este precedente fue aclarado, ¿por qué? Porque antes establecían que debía ser expreso el mandato y que la autorización o al apoderado para que ejerza esa autorización debía ser un simple enuncio, es decir, obedecer a las reglas por las que se le había otorgado el poder. No era un poder abierto, actualmente sí procede sin que el padre o el legítimo, el que ejerce la patria potestad, señale expresamente lugar, día, hora, y fechas o periodos en las que el menor iba a viajar, ¿no? Actualmente se autoriza entre los padres o terceros. ¿Para qué? Para que puedan ellos otorgar autorizaciones de menores. Este precedente se dejó sin efecto el texto anterior en cuanto a la literalidad de las facultades a las autorizaciones de viaje, por lo que procede la inscripción del poder otorgado por uno de los padres a favor de otro o de un tercero a efecto de la autorización del viaje del menor, siempre que la voluntad, esta es la parte que cambiaron, ¿no? Siempre que la voluntad del poderdante esté plenamente predeterminada, de tal manera que el apoderado solo intervenga en calidad de enuncio o portador de la voluntad del poderdante. Este acuerdo plenario fue dejado sin efecto, por lo que actualmente ya no se necesita que el poderdante establezca plenamente o predetermine la voluntad contenida en este poder, ¿no? Esta modificación o dejar sin efecto o esta aclaración del presente se debió pues a las últimas normas de simplificación como fueron el 1410, si no me equivoco, el 1384. Y los dos últimos que sí son muy importantes y que están relacionados con el registro de predios y el registro personal, que sería la inscripción de la copropiedad como consecuencia del fenecimiento del régimen de sociedad ganancial.
Aquí el caso es expreso en la que dice que es inscribible en el rubro de títulos de dominio la copropiedad que surge entre los cónyuges o excónyuges como consecuencia del fenecimiento del régimen de sociedad ganancial. Es decir, si verificamos que se dio por concluido el régimen de sociedad ganancial, el acuerdo es explícito, lo que los cónyuges o propietarios podrían solicitar, que al haber fenecido el régimen de sociedades gananciales, podrían solicitar pues la inscripción de la copropiedad sobre los bienes muebles o inmuebles que ellos posean, sin que necesariamente haya sido declarado dentro del acuerdo de sustitución la relación de bienes, o como les decía en minutos anteriores, es que se acuerde la liquidación, porque la liquidación no se inscribe, se debería inscribir en el registro de propiedad inmueble de acuerdo a los bienes que declaren y de acuerdo a las reglas de adjudicación que se le adee a cada uno de los cónyuges. En este caso, es inscribible si es que no está mencionado, por ejemplo, el inmueble en la liquidación o no hay una liquidación propiamente en el acuerdo de sustitución del régimen o la extinción del régimen por divorcio. Entonces, sí es inscribible, una vez inscrito en el registro personal, en la inscripción de la copropiedad de ellos, ¿no? Y el último, que sería la transferencia como consecuencia del fenecimiento del régimen de sociedades gananciales cuando existe liquidación. Cuando existe liquidación. Esto sí es bastante claro. Si bien es cierto, por ejemplo, el patrimonio, el régimen de sociedades gananciales constituye un patrimonio autónomo en el que no se sabe o se diferencia cuáles son los derechos y acciones que le corresponden a cada uno de los cónyuges porque se entiende como una autonomía. ¿Qué pasa si uno de ellos fallece? Si falleciera uno de ellos, pues da por concluida o se extinguiría el régimen de sociedades gananciales sobre estos bienes, y lo que el tribunal ha señalado en este sentido es que procede a inscribir la transferencia del 50% de las cuotas ideales que corresponden a uno de los cónyuges respecto de un bien o derecho inscrito a nombre de la sociedad, sin que previamente se acredite que haber procedido a la liquidación, siempre y cuando se haya inscrito el fenecimiento de las sociedades gananciales en el registro personal y también o se acredite el fallecimiento de uno de ellos, ¿no? De uno de los cónyuges. Este precedente es mucho más amplio, habría que rescatarlo dentro del compendio de precedentes de observancia obligatoria que está publicada en la página web de la SUNAR. Estos dos son del 2023, si no me equivoco, sí, sí son de este. Y bueno, pues si bien es cierto, primero debe inscribirse en el registro personal, a pesar de que no se haya liquidado o adjudicado las reglas para ello, sí es posible inscribirlo en el registro de predios acreditando estas inscripciones, ¿no? Ya sea el fenecimiento de la sociedad o el fallecimiento de alguno de los integrantes de la sociedad gananciales. Por mi parte, eso ha sido todo. Yo quedo atento a las preguntas que ustedes puedan realizar. Muchas gracias. Buenas tardes. Una consulta. Ha referido que se registra en el registro o de bienes inmuebles la disposición de bienes de menores de edad. Pero ¿qué pasa si estos bienes no estuvieran registrados? Pero sí existen bienes, ¿no? Existen predios, pero no se encuentran registrados. Esa es mi consulta. Sí, interesante tu consulta, pero finalmente lo que tenemos que regirnos, si bien es cierto, los registros se rigen por los reglamentos, de acuerdo al Código Civil, el propio Código Civil ha establecido que las autorizaciones de menores, el 2036, si no me equivoco, que es el del reglamento del registro predio, se inscriben en el predio. Pero si el predio no está inscrito, no es posible inscribir dicha autorización. Claro, tu pregunta es, bueno, entonces si no tengo el predio inscrito, pero quiero publicitar la autorización en el registro, sería conveniente que acceda a esa inscripción en el registro personal. El punto ahí es que no está considerado como un acto inscribible, pero si dentro de esa autorización se le autoriza, por ejemplo, al apoyo, lo que sí debería estar inscrito es el apoyo. Si es que se le autoriza a un tutor o a un curador dicha autorización,
también debería estar inscrito, dicha representación legal debería estar inscrito en el registro personal. Pero ¿qué pasa si el menor solamente está sometido a la patria potestad y son los padres los que demandarían la autorización? En todo caso, no podría acceder al registro en este sentido. Ok, agradecemos a todos los participantes y al abogado Carlos Martínez Salcedo por su excelente exposición. Estimados participantes, a partir de este momento iniciamos la sección de preguntas. Queremos enfatizar que sus preguntas deben ser concisas y relacionadas al tema. Comentarles también que después de haber terminado la sección de preguntas, se enviará una encuesta de satisfacción para poder mejorar en las futuras capacitaciones. También se les enviará el material presentado por el chat de Zoom y tendrán un tiempo de 3 minutos para que puedan descargarlo. Las preguntas tienen que ser realizadas a través del chat de Zoom. Doctor, le voy a leer algunas preguntas que han dejado en el chat. A ver, la primera es, ¿la inclusión o exclusión de heredero solo se da por la vía judicial o puede ser notarial? Sí, no, actualmente la declaración, bueno, la inclusión o exclusión solamente se da por la vía judicial, ¿no? Ese sería el proceso de petición de herencia. Los apoyos y salvaguardias, ¿qué criterios se usan para su calificación registral? Bueno, para la designación o inscripción del apoyo y salvaguarda, eh, las reglas de la calificación se rigen a las normas que regulan esto, en este caso el Código Civil, el 1384 y el 1410 son las reglas expresas para la calificación del apoyo y salvaguarda. Respecto a la autorización de viajes, vi un caso sobre un poder otorgado por la madre para que el apoderado pueda viajar con el menor y que pueda realizar la matrícula para que estudie, pero fue rechazada por la SUNARP. Es una pregunta genérica, imagino que es ¿qué aspectos se califican en los poderes sobre menores? Lo que pasa es que ahí, si analizamos, hay dos disposiciones. Uno es autorizar para el viaje, que sí está regulado y expresamente permitido a los padres o a terceros, pero en cuanto a actos propios del ejercicio de la patria potestad, pues no podrían acceder al registro, como es en el caso asumir responsabilidades dentro de los estudios que vendrían a ser connaturales a la patria potestad, ¿no? A ver, hay un participante que quiere hacer su pregunta aquí. La unión de hecho se ha realizado en provincia. ¿Se tiene que inscribir en provincia o tiene que inscribirse en Lima? Recordemos la regla de calificación en el registro personal, se inscribe en el domicilio de los interesados. Si la unión de hecho, ellos declaran que la unión ha sido realizada, pues, no sé, en la ciudad de Ica, debería inscribirse en la oficina registral de Ica. Correcto. Ya, la usuaria Kathleen Noemí Ponce Cabra puede hacer su pregunta, por favor. Eh, sí, una consulta. Respecto a una inscripción de una asociación intestada, ¿hay algún plazo para poder hacer una renuncia posterior a la inscripción o ya no se puede realizar una renuncia? Sí, los plazos están establecidos en el Código Civil de 3 y 6 meses, dependiendo de la ubicación del renunciante, y ahí sí hay que considerar que como acto previo debería inscribirse previamente la declaración, o sea, debe haber sido declarado como heredero, ¿no? Muchas gracias. Listo. Hay una pregunta más. Realicé el trámite de sucesión intestada vía judicial, en la cual se realizó la anotación preventiva. Terminó el proceso, el juez emitió la sentencia y aún sigue apareciendo como anotación preventiva. ¿Qué trámite tengo que realizar para que sea definitiva? Ya, la definitiva pues la preventiva se convierte en definitiva cuando el juez declara a los herederos y la preventiva siempre va a permanecer como acto publicitado o inscrito, ya que este va emanado o la consecuencia vendría a ser la declaración de sucesión intestada, que se vendría a ser el asiento en el que ya declaran a los herederos. Por lo tanto, no es posible levantarla, ¿no? Listo. La última pregunta, doctor. Si bien un inmueble no inscrito está considerado una sucesión de herederos, pero dicha sucesión está inscrita en SUNARP, ¿cómo puedo hacer para inscribir el predio? Bueno, para inscribir el periodo nos regimos por las reglas, ya sea si el periodo se encuentra inscrito para ver si es una inmatriculación o si de repente el periodo está inscrito y el derecho de donde emana del causante en este caso no se encuentra inscrito, realizar las acciones de prescripción, títulos supletorios si es que no se encuentra inscrito o hacer el análisis jurídico para ver cómo accede al registro.
Distinto es que si fuera contenido en un testamento, pues en el testamento la declaración de propiedad después de transcurridos los 5 años podría dar mérito de inscripción siempre que el inmueble no se encuentre inscrito, ¿no? Es una especie de título supletorio. Pero en principio se rigen por las reglas de la inscripción en el registro de predios, de acuerdo a los contratos que se puedan contar. Listo, doctor. Muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas y al abogado Carlos Martín Salcedo Hernández. Si desea, doctor, puede dar sus palabras de despedida. Muchas gracias con todos los participantes, interesantes las preguntas y bueno, los invitamos a que sigan y continúen asistiendo a en los eventos de capacitación que realizan las distintas zonas registrales mediante el SUNARTE Capacita. Listo. Ok, estimados participantes, en este momento les enviaremos las encuestas y el material de presentación. De igual manera, los invitamos a inscribirse en el siguiente Sonarte Capacita. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días, perdón.